Unos padres me denunciaron en una queja conjunta diciendo que asignaba demasiada tarea, así que simplemente cancelé todas las tareas y las sesiones de estudio vespertinas, implementando estrictamente la educación feliz. Cuando llegaron los resultados del examen mensual, los padres explotaron, bloquearon las puertas de la escuela, llorando y rogándome que reiniciara las clases de tutoría. Me llamaron a la oficina del director antes de que amaneciera por completo. El aire frío de una mañana de invierno me cortaba la cara como un cuchillo. Señorita Harper, eche un vistazo a esto primero. El rostro del director Anderson estaba ceniciento mientras me acercaba a su teléfono. Su voz reprimía una furia apenas controlada. En la pantalla del teléfono estaba el foro de educación más popular de la ciudad. Una publicación resaltada en rojo y negritas se clavó en mis ojos. Maestra de preparatoria obliga a tomar clases complementarias. Grupo de excelencia se convierte en cámara de tortura para estudiantes. Seguido de una etiqueta roja que decía, en tendencia. Mi corazón se hundió bruscamente. El contenido de la publicación era una petición de ayuda anónima, elocuentemente redactada y altamente provocadora. No somos máquinas de aprender, también somos de carne y hueso. Anhelamos la luz del sol fuera de la ventana y un momento para respirar. Pero aquí, todo lo que tenemos son interminables hojas de trabajo de enriquecimiento, y nuestras noches y fines de semana, tiempo que debería pertenecernos, nos es arrebatado sin piedad. La señorita Harper dice que el SAT es una guerra, y que podremos descansar después de ganar. Pero ni siquiera hemos llegado al campo de batalla y ya estamos colapsando en la oscuridad antes del amanecer. Estamos tan cansados, queremos llorar. Ver a los estudiantes de otras clases participar en actividades de club, leer libros que disfrutan durante la hora de estudio, nos da tanta envidia. No es que no nos esforcemos, es que no queremos agotar toda nuestra pasión por el futuro en esta sofocante cámara de tortura para estudiantes. La carta también incluía varias grabaciones de audio maliciosamente editadas. Mi declaración, sufrir un poco ahora les da más opciones en el futuro, fue recortada a la fría frase, sufran un poco. Mi aliento, una vez que superen el obstáculo del SAT, el mundo se abre, muchachos, solo aguanten, fue reducido a un impaciente supérenlo. La imagen de una maestra demoníaca, fría y obsesiva que solo buscaba calificaciones y despreciaba la vida de los estudiantes saltaba a la vista. La sección de comentarios había explotado por completo. Dios mío, ¿qué escuela es esta? ¿Aterrador? Todavía con este tipo de educación intensiva. Apoyo a los chicos. La generación Z debe alzar la voz con valentía. Que alguien exponga a esta maestra. ¿Grupo de excelencia? Más bien grupo del infierno. ¿A la Secretaría de Educación no le importa? Me rompe el corazón por estos chicos. Abrazos. Esta maestra no merece educar a nadie. Deberían despedirla. Soy de la clase de al lado en esa escuela. Puedo confirmar que estudian hasta después de las 10 p.m. todos los días. ¡Qué intenso! Necesitamos que estudiantes de adentro den un paso al frente. Veamos qué tan retorcida es realmente esta señorita Harper. Y Secretaría de Educación de la ciudad, hagan su trabajo. Sosteniendo el frío teléfono, un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No era ira, sino una tremenda sensación de absurdo por haber sido traicionada. Esas hojas de trabajo de enriquecimiento que me quedaban noches enteras organizando, seleccionadas de entre más de 1000 series de práctica, en sus bocas se convirtieron en la gota que derramó el vaso. El tiempo personal que sacrifiqué para supervisar sus sesiones de estudio nocturnas, siempre disponible para responder preguntas, se convirtió en una ocupación despiadada. Mostrarles el camino más difícil pero más efectivo hacia las mejores universidades, eso me convirtió en la arquitecta principal de la tortura estudiantil. El teléfono vibró en el escritorio de la oficina. La voz del director Anderson temblaba ligeramente. Señorita Harper, llama a la Secretaría de Educación. Dicen que han recibido numerosas quejas y exigen que investiguemos de inmediato y demos una explicación al público. Salí de la oficina del director. El pasillo estaba vacío, pero sentía como si hubiera ojos observándome desde todas partes. Una atmósfera extraña impregnaba el aire. El grupo 11-1, este llamado Grupo de Excelencia, había sido mi proyecto más querido desde que empecé a enseñarles en 9º grado. Desde la selección inicial de los estudiantes hasta la creación del plan de enseñanza de cada semestre, pasando por la elaboración de estrategias de preparación personalizadas para estudiantes de diferentes niveles, podía decir con confianza que jamás me había relajado ni un momento. Creía firmemente que para estos chicos sin entornos privilegiados, el SAT era uno de los pocos campos de batalla verdaderamente justos en sus vidas, y mi responsabilidad era forjarles las armas más afiladas. Por eso, sacrifiqué casi todas mis vacaciones, organizando materiales de decenas de miles de exámenes de práctica en lo que ellos llamaban demoníacas hojas de trabajo de enriquecimiento. Cada problema apuntaba a un punto de dificultad del SAT. Por eso, rechacé todos los compromisos sociales para supervisar sus sesiones de estudio vespertinas. Mientras no entendieran algún concepto,
Yo se los explicaba hasta que lo lograban. Creía que esto era ser responsable de sus futuros. Con buenas calificaciones, puedes elegir la ciudad que quieras, estudiar la carrera que te guste, tener la confianza para decir que no. Esto importa mucho más que eslóganes vacíos de felicidad y actividades de enriquecimiento superficiales. Pero ahora, esto se había convertido en una evidencia irrefutable de tortura estudiantil. La razón de la condena a nivel nacional. Al pasar por las puertas de otras aulas, podía oír conversaciones en susurros. ¿Oíste? A la señorita Harper del Grupo 1 la expusieron en Internet. Se lo merece. ¿Por qué tiene que ser tan intensa? Nos presiona a nosotros también. Exacto. Alguien debería haberla puesto en su lugar hace tiempo. Abrí la puerta de mi propia aula. La sesión de lectura matutina, antes ruidosa, se detuvo abruptamente en el momento en que aparecí. Docenas de pares de ojos se volvieron hacia mí al unísono. Pánico, evasión, curiosidad y una mal disimulada alegría por la desgracia ajena. Emociones que se entrelazaban. Luego, como pájaros asustados, bajaron la cabeza al instante, fingiendo leer en voz alta. Mi mirada recorrió lentamente el salón, deteniéndose finalmente en un asiento junto a la ventana. Melissa, una estudiante transferida de otro estado el semestre pasado, con calificaciones por encima del promedio, muy bien portada, de hablar dulce. En este momento, mantenía la cabeza gacha, sus largas pestañas cubriendo sus párpados, los hombros temblando ligeramente, la viva imagen de un ciervo asustado. Recordé la clase de redacción de la semana pasada. Melissa había usado metáforas casi idénticas en su ensayo para describir el dolor de no ser comprendida. En ese momento, pensé que esta chica tenía una escritura delicada y una mente sensible. Ahora esas palabras de la publicación se superponían perfectamente con el rostro que tenía ante mí. Podía concluir casi con certeza que, aparte de Melissa, no podía ser nadie más. También recordé a un padre en el chat grupal llamado Marcus Bennett. Su propio hijo tenía calificaciones mediocres, pero a él siempre le encantaba pontificar en el grupo, haciéndose el líder de opinión. Los chicos de hoy sufren demasiado. Deberíamos darles una infancia feliz. Las calificaciones no lo son todo. La salud mental y física es lo más importante. Apoyo la reducción de la carga académica, firmemente en contra de las tácticas de un mar de preguntas. En ese momento, solo pensé que hablaba sin saber lo que estaba en juego, y no le di más vueltas. Ahora, esas palabras altisonantes se superponían a la perfección con los comentarios furiosos en Internet. ¿Podría ser que realmente estuviera equivocada? ¿Acaso presioné demasiado, haciéndolos sentir que todo esto era una tortura hasta el punto de que pudieran contraatacar justificadamente? Me reí amargamente para mis adentros. Mi teléfono sonó de nuevo. El director académico. Señorita Harper, venga aquí ahora mismo. Problema mayúsculo. El equipo de investigación de la Secretaría de Educación ya está en las puertas de la escuela. La voz al otro lado del teléfono era irreconocible por el pánico. Respiré hondo, reprimiendo la decepción que me subía por el pecho. Entiendo. Bien, ya que anhelan tan desesperadamente esta llamada felicidad, ya que detestan tan profundamente este camino estrecho cubierto de espinas. Entonces, les devolveré esa amplia avenida Florida. Me dirigí a toda la clase con calma. Esta tarde, a la 4:00 hora, junta de padres de emergencia. Todos deben avisar a sus padres. La junta de padres se programó para las 4:30 p.m. El auditorio estaba abarrotado. Una atmósfera inusual vibraba en el aire. Ira, duda, espectadores ansiosos por el drama y una apenas detectable presunción. Marcus Bennett estaba sentado al frente y al centro, rodeado de varios padres, gesticulando mientras hablaba. Cuando me vio entrar, dejó de hablar de inmediato, reemplazando su expresión por una de justa indignación, como un juez a punto de sentenciar a un criminal. La madre de Melissa estaba sentada a su lado, con los ojos enrojecidos, agarrando un pañuelo, con un aspecto demacrado y agraviado. Ignoré las miradas que parecían listas para devorarme, y caminé directamente al podio. Señorita Harper, finalmente está aquí, dijo Marcus primero, con una voz no muy alta pero suficiente para que toda la sala oyera. Su tono llevaba una especie de preocupación condescendiente. No estamos aquí hoy para acusarla, solo queremos comunicarnos con usted. Los niños están bajo demasiada presión. Estoy seguro de que vio esa publicación en Internet. Las voces de los niños son las más genuinas. Como padres no podemos ignorarlo. Miró a su alrededor como buscando apoyo. Así es, señorita Harper. Esto no puede continuar. Mi hijo ha estado sufriendo de insomnio últimamente, siempre quejándose de dolores de cabeza. El SAT es importante, pero la vida de nuestros hijos es más importante. Los ecos se alzaron uno tras otro. Justo entonces, la madre de Melissa rompió a llorar con un gemido, su voz aguda y llena de acusación. Señorita Harper, se lo ruego. Por favor, deje en paz a mi hija. Solo tiene 17 años. Hace 2 noches tuvo pesadillas, llorando por las hojas de trabajo, interminables hojas de trabajo. Se le está cayendo el pelo a montones. Si esto continúa, la va a volver loca. Mientras lloraba, me miraba fijamente con esos ojos inyectados en sangre. No pedimos que entre en una universidad de primer nivel. Solo queremos que esté sana, feliz,
que viva como una chica normal. ¿Es mucho pedir? Su acusación lacrimógena fue como gasolina vertida sobre un fuego ya latente. Las emociones de todo el auditorio se encendieron por completo. ¡Esto es demasiado! ¡Prácticamente es abuso! ¡Necesitamos respuestas! Justo cuando la situación estaba a punto de descontrolarse, la puerta trasera del salón se abrió. El director Anderson entró con 2 hombres de aspecto severo. «Soy del equipo de investigación de la Secretaría de Educación, de apellido Lee», dijo el hombre principal, yendo directo al grano. «Hemos recibido numerosas quejas formales que alegan que la señorita Harper ha incurrido en clases complementarias no autorizadas y en una carga de trabajo excesiva para los estudiantes. Estamos hoy aquí para investigar en el sitio. La posición de la Secretaría de Educación es clara. La salud mental y física de los estudiantes siempre es lo primero». Las palabras del investigador Lee fueron como un juicio final, dando a todos los padres denunciantes una inyección de confianza. La presunción en el rostro de Marcus Bennett apenas se disimulaba. Me paré en el podio, mirando esos rostros con sus diversas expresiones. Mi mirada atravesó la multitud, deteniéndose en una esquina. Era el padre de Lily, un hombre de mediana edad, callado y taciturno. El semestre pasado, Lily tuvo apendicitis aguda que requería cirugía inmediata. Él estaba en un viaje de negocios en ese momento, fuera de sí por la preocupación. Fui yo quien, sin dudarlo, adelantó todos los gastos médicos, firmó los formularios y me quedé en el hospital toda la noche, hasta que él regresó a toda prisa. En ese momento, me había agarrado las manos, con los ojos enrojecidos, diciendo palabras incoherentes, inclinándose repetidamente. Y ahora este hombre, mientras Marcus pronunciaba su apasionado discurso, mientras la madre de Melissa lloraba amargamente, simplemente asentía con la cabeza. Ese asentimiento se sintió como una aguja de acero al rojo vivo, atravesándome el corazón. Más que las viciosas maldiciones en Internet, más que la confrontación pública de Marcus, más que las acusaciones lacrimógenas de la madre de Melissa, me hizo sentir un frío que me caló hasta los huesos. Así que la ayuda devota que pensé que había dado, el vínculo entre maestra y alumna que uno pensaba que existía, era tan inútil frente a la llamada opinión pública. Cerré los ojos, reprimiendo a la fuerza la oleada de sangre y bilis. Cuando los abrí de nuevo, toda emoción se había drenado de mis ojos, dejando solo una calma sepulcral. «Señorita Harper», continuó Marcus presionando. «Como ve, los directivos de la Secretaría de Educación están aquí. Seguramente debería darnos algún tipo de respuesta ahora». «¿Una respuesta?», dije fríamente. Mi voz no era alta, pero silenció instantáneamente a toda la sala. Me volví hacia el investigador Lee, hacia todos los padres, y me incliné ligeramente. «Entiendo el sentir de todos. La opinión pública no puede ser desafiada. La felicidad de los niños es lo más importante. Implementaré reformas de inmediato». Mi mirada recorrió a Marcus, a la madre de Melissa, y finalmente se posó en esas docenas de ojos escrutadores debajo del podio. «Mañana por la mañana, anunciaré mi plan de reforma». Mi voz era tranquila, pero llevaba una determinación que no podían comprender. Un plan que se ajusta a la opinión pública. A la mañana siguiente, los ejercicios matutinos de la escuela se cancelaron temporalmente. En su lugar, hubo una asamblea general improvisada. Una enorme pantalla blanca descendió lentamente. Un aviso titulado «Respecto a los ajustes en el método de enseñanza para el grupo 11.1» se proyectó ante los ojos de todos. Simultáneamente, este aviso fue enviado al teléfono de cada padre del grupo 11.1. Sostuve el micrófono con el rostro sereno. Anderson y el investigador Lee de la Secretaría de Educación estaban detrás de mí con expresiones complejas. El primer párrafo del aviso era una profunda autocrítica. En mi trabajo docente pasado, mi pensamiento fue rígido, mis métodos anticuados. Enfaticé en exceso las técnicas de examen y las calificaciones, descuidando el cuidado humanista y el desarrollo integral de los estudiantes. Esto causó una enorme presión psicológica para los estudiantes y atrajo críticas de todos los sectores de la sociedad. Por esto, ofrezco mis más sinceras disculpas. Debajo del escenario, los estudiantes susurraban entre ellos. En la sección del grupo 1, Melissa y varias amigas cercanas lucían sonrisas victoriosas. En el grupo de padres, Marcus inmediatamente tomó una captura de pantalla, agregando un emoji de «Dulce Justicia». Luego comencé a leer el contenido principal del aviso. Después de una profunda reflexión y con la aprobación de la escuela y las autoridades supervisoras, se realizarán los siguientes ajustes al modelo de enseñanza del grupo 11.1. Artículo 1. A partir de este momento, se cancelan todas las hojas de trabajo de enriquecimiento, exámenes de práctica y materiales complementarios. La tarea diaria seguirá estrictamente los estándares del Plan de Estudios de la Secretaría de Educación Nacional. Absolutamente ninguna excedencia de los estándares. Absolutamente ninguna adición. Abajo, vítores apenas reprimidos casi rompieron el techo. Artículo 2. A partir de este momento, se cancelan todas las sesiones de estudio vespertinas, clases de fin de semana y cualquier forma de tutoría grupal. El tiempo de estudio vespertino se ajustará completamente a tiempo libre para los estudiantes, que puede ser utilizado para actividades de club, lectura extracurricular o descanso independiente. El horario se observará estrictamente, con salida puntual a las 5:00 p.m. Absolutamente ninguna hora extra.
los vítores se hicieron más fuertes. Algunos estudiantes incluso silbaron emocionados. Melissa enderezó orgullosamente el pecho, disfrutando de las miradas de agradecimiento de sus compañeros de clase. Artículo 3. A partir de este momento, el enfoque de enseñanza de esta clase cambiará de manera integral de una educación orientada a los exámenes a una educación integral. Las clases incorporarán proyectos de investigación, apreciación del arte y otros elementos, con el objetivo de cultivar las cualidades integrales y las habilidades innovadoras de los estudiantes, logrando en última instancia un aprendizaje feliz y un desarrollo completo. En el auditorio, estallaron aplausos atronadores. Estas 3 disposiciones eran como 3 indultos, liberando por completo a los estudiantes que habían estado oprimidos durante tanto tiempo. Habían ganado. Una gran victoria iniciada desde abajo por estudiantes y padres trabajando juntos. Solo los pocos estudiantes de alto rendimiento en las primeras filas tenían los rostros pálidos como la muerte, los ojos llenos de conmoción, pero sus voces ya estaban ahogadas en la celebración victoriosa. Marcus enviaba mensajes frenéticamente al grupo de padres. ¿Ven eso? Este es el poder de la opinión pública. Luchamos por la felicidad de nuestros hijos. El grupo se llenó de «Marcus es increíble. Gracias, Marcus, por alzar la voz por nosotros». Justo cuando estaba a punto de decir «Se levanta la sesión», el director Anderson detrás de mí se tambaleó violentamente. Miró fijamente su teléfono, todo el color desapareciendo de su rostro. Intentó correr hacia adelante y arrebatarme el micrófono, pero ya era demasiado tarde. Un correo electrónico recién recibido se proyectó en esa enorme pantalla blanca. Cada maestro y estudiante de la escuela podía verlo claramente. Oficina de Admisiones de la Universidad de Nueva York. Asunto: noticia urgente de revocación de la calificación para recomendación conjunta del programa semillero de élite. Vista previa. Estimado director Anderson y liderazgo escolar. Estamos consternados al enterarnos de los importantes ajustes en el enfoque de enseñanza de la clase de honor de su escuela, particularmente la cancelación de todos los cursos de nivel avanzado y la tutoría intensiva dirigida por la señorita Harper. Nuestro programa semillero de élite tiene como objetivo identificar y asegurar estudiantes de primer nivel que sobresalen precisamente en este tipo de cursos avanzados. Dadas las actuales reformas educativas de su escuela, ya no cumplen con los estándares de cultivo de estudiantes del programa semillero de élite. Tras una deliberación urgente de nuestro comité de admisiones, les notificamos formalmente: los cupos de recomendación conjunta del programa semillero de élite de su escuela para este año académico quedan revocados, con efecto inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Fue como si alguien hubiera presionado el botón de silencio para el mundo entero. Los vítores, los silbidos, los susurros triunfantes, todo desapareció, absorbido por el vacío repentino creado por esas palabras en la pantalla. Universidad de Nueva York. Revocación. Programa semillero de élite. Estas no eran solo palabras, eran los boletos de oro para una preparatoria pública como la nuestra. El programa semillero de élite era el santo grial. Significaba 3 cupos de admisión, garantizados a una de las universidades más prestigiosas del país, evitando por completo la brutal trituradora del SAT. Era la única razón por la que el grupo de excelencia existía en su forma actual, y ahora se había ido. El color desapareció de los rostros de los estudiantes en las primeras filas, los que habían contado con esos cupos. Su conmoción se transformó en puro y absoluto terror. En el chat grupal de padres, los emojis de celebración cesaron abruptamente. El silencio digital era ensordecedor. El director Anderson se quedó congelado, con las manos aún extendidas hacia mí, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido, como un pez fuera del agua. El investigador Lee, que había estado de pie con la indignación virtuosa de un servidor público corrigiendo un error, de repente se veía muy pálido y muy pequeño. Me quedé en el podio, mi expresión sin cambios. La calma fría que se había apoderado de mí en la oficina del director permanecía inalterable. Apagué el micrófono. El clic agudo resonó como un disparo en el auditorio silencioso. «Se levanta la sesión», dije. Mi voz se escuchó fácilmente sobre la multitud atónita. Me di la vuelta y bajé del escenario, dejando atrás un mar de estatuas paralizadas. Las consecuencias fueron instantáneas y catastróficas. Para cuando llegué a mi oficina, mi teléfono era una pesadilla vibrante. El chat grupal de padres, anteriormente un frente unificado de justa indignación, se había convertido en un campo de batalla. Marcus Bennett. Esperen, ¿qué significa esto? ¿La NYU revocó los cupos por los ajustes en la enseñanza? Padre de Lily. Señorita Harper, ¿es esto cierto? ¿Los cupos de élite se han ido? Lily ha estado trabajando para eso durante 3 años. Madre de Aiden. Esto es inaceptable. Esos cupos pertenecen a nuestros hijos. ¿Cómo puede la NYU simplemente quitarlos? Madre de Sarah. Señor Bennett, ¿no dijo usted que la Secretaría de Educación apoyaría esto? ¿No dijo que reducir la carga era lo correcto? Explique esto. Marcus, el héroe de otrora del movimiento por la educación feliz, se convirtió de repente en el blanco del pánico colectivo. Sus respuestas eran frenéticas y defensivas. Marcus Bennett. Todos, cálmense. Esto debe ser un malentendido. La escuela negociará. No pueden simplemente cancelarlo porque redujimos la tarea.
pero el pánico se había instalado. La realidad de lo que habían ganado comenzaba a amanecer sobre ellos. Habían cambiado el futuro de sus hijos por una hora extra de sueño y algunas tardes libres. La puerta de mi oficina se abrió de golpe. El director Anderson prácticamente cayó dentro de la habitación, seguido de cerca por un hiperventilante investigador Lee. Evelyn, señorita Harper, jadeó Anderson, con el rostro cubierto de sudor. ¿Qué? ¿Qué es este correo electrónico? ¿Por qué no me lo dijo? Lo recibí 5 minutos antes de la asamblea, director Anderson. Respondí con calma, sin levantar la vista del plan de elección que pretendía organizar. Supuse que usted había recibido la copia enviada a la Dirección de Administración Oficial de la escuela. Yo no había revisado mi correo electrónico todavía. Tartamudeó, pasándose una mano por su cabello ralo. Esto es un desastre. La junta escolar me va a cortar la cabeza. La oficina del alcalde llamará. Esos cupos son nuestra principal herramienta de marketing. El investigador Lee, que parecía desear que el suelo se lo tragara, finalmente habló. Señorita Harper, seguramente ha habido un error. La directiva del departamento sobre la reducción de la carga estudiantil es un mandato nacional. Una universidad no puede penalizar a una escuela por adherirse a las directrices federales. Finalmente levanté la vista, clavando en Lee una mirada que lo hizo estremecerse. Investigador Lee, la Secretaría de Educación impone un estándar de referencia. Expliqué con la voz desprovista de emoción. Asegura que ningún estudiante se quede atrás. El programa semillero de élite de la NYU, sin embargo, no busca el estándar de referencia. Buscan lo excepcional. Buscan estudiantes que puedan manejar la rigurosa carga de trabajo de una universidad de primer nivel. Cuando usted ordenó que redujera mi plan de estudios al nivel de referencia, le indicó a la NYU que nuestros estudiantes ya no son excepcionales. Pero la salud mental, la presión, farfulló, aferrándose a sus puntos de conversación burocráticos. La presión del SAT es real, investigador Lee, dije con calma. Pero la presión de entrar en una economía global altamente competitiva, con nada más que aprendizaje feliz y una educación de referencia, es mucho más aterradora. Ustedes querían que fueran felices ahora. Nunca consideraron si serían felices más tarde. Anderson se hundió en una silla, enterrando la cara entre las manos. ¿Puede arreglar esto, Evelyn? Llame a su contacto en la NYU. Ruégueles. Dígales que las reformas fueron un error. No puedo, director Anderson, respondí, levantándome y recogiendo mis cosas. Simplemente estoy siguiendo las directivas de la Administración Escolar y de la Secretaría de Educación. Me he disculpado públicamente y he implementado los cambios requeridos. Mis días de maestra demoníaca han terminado. Evelyn, por favor, rogó Anderson, con la voz quebrada. Los padres van a amotinarse. Eso suena a un problema administrativo, dije, colgándome la bolsa al hombro. Ahora, si me disculpan, necesito ir a preparar mi nuevo plan de lección integral. Estoy pensando que empezaremos con pintura dactilar para fomentar la expresión creativa. Salí de la oficina, dejándolos macerarse en el desastre que habían creado. La primera semana de Educación Feliz fue exactamente eso, feliz, al menos para los estudiantes, sin el peso aplastante de las hojas de trabajo de enriquecimiento y las agotadoras sesiones de estudio vespertinas. El grupo 11-1 se transformó. El aula, antes un crisol silencioso de concentración intensa, ahora estaba llena de charlas y risas. Los estudiantes traían novelas para leer durante la hora de estudio. Formaron un club de debate improvisado. Salían de la escuela puntualmente a las 5:00 p.m., con sus rostros brillantes y sin cargas. Melissa era la reina del nuevo régimen. Prosperó en la atmósfera relajada, su carisma natural atrayendo un círculo de admiradores. Se jactaba abiertamente de su victoria sobre mis métodos draconianos, presentándose como una mártir que había liberado a sus compañeros. Yo enseñaba el plan de estudios de referencia, asignaba la tarea mínima requerida. Salía de la escuela a las 5:15 p.m. todos los días. Fue, francamente, increíblemente relajante. Me puse al día con mi lectura. Empecé a ir al gimnasio. Cocinaba comidas de verdad en lugar de pedir comida para llevar sobre una pila de exámenes por calificar. Pero bajo la superficie, la podredumbre empezó a instalarse. La primera señal de problemas llegó durante el examen sorpresa de mitad de mes. Era un examen de referencia estándar diseñado para evaluar la comprensión básica del material que habíamos cubierto esa semana. Antes de las reformas, el promedio de la clase habría sido un 90 y tantos. El promedio fue de 72. Devolví los exámenes sin comentarios. Los estudiantes estuvieron momentáneamente callados, pero Melissa los animó rápidamente. Es solo un examen sorpresa, dijo con desdén, agitando su hoja. La señorita Harper solo nos está probando. El verdadero aprendizaje ocurre cuando exploramos nuestros intereses, no cuando nos estresamos por números arbitrarios. La clase asintió, ansiosa por tragarse la reconfortante mentira. Querían creer que la relajación no tendría un costo. Los padres, sin embargo, no fueron tan fáciles de aplacar. El chat grupal de padres, que había estado relativamente tranquilo desde el desastre de la NYU,
De repente se encendió cuando se publicaron las calificaciones del examen en el portal de la escuela. Madre de Aiden. Aiden sacó un 68 en el examen de matemáticas. Nunca ha sacado menos de 85 en su vida. ¿Qué está pasando? Padre de Lily. Lily sacó un 75. Dijo que no cubrieron el material a fondo. Señorita Harper, ¿puede explicar esto? Marcus Bennett. Es solo un periodo de ajuste. Los chicos se están acostumbrando al nuevo estilo de aprendizaje. No entren en pánico. Madre de Sarah. ¿Un periodo de ajuste a calificaciones más bajas? Señor Bennett, mi hija necesita una A en esta clase para mantener su promedio para las admisiones a la universidad estatal. No respondía a los mensajes. Les había advertido. Ellos habían elegido este camino, la verdadera hora de la verdad. Sin embargo, llegó 2 semanas después con los exámenes de simulación mensuales. Estos eran exámenes a nivel distrital, pruebas estandarizadas diseñadas para reflejar la dificultad y el formato del SAT. Eran el punto de referencia con el que cada preparatoria de la ciudad medía su progreso. En años anteriores, el grupo 11-1 se había clasificado consistentemente entre los 3 primeros de todo el distrito. Era un punto de inmenso orgullo para la escuela. Un testimonio de la brutal eficiencia de mi cámara de tortura. Los exámenes se llevaron a cabo durante 2 días. Los estudiantes del grupo 11-1 entraron a las salas de examen relajados y confiados. Un marcado contraste con la energía nerviosa que usualmente caracterizaba estos días. Cuando los resultados llegaron el lunes siguiente, el portal de la escuela colapsó debido al gran volumen de tráfico. Estaba en la sala de maestros cuando el director académico, el señor Davis, irrumpió pareciendo que había visto un fantasma. Evelyn respiró, su voz apenas audible. ¿Has visto las clasificaciones? Tomé un sorbo de mi café. Todavía no, señor Davis. ¿Cómo nos fue? Me entregó una hoja impresa. Sus manos temblaban. Escaneé la lista. Rango distrital, 42. Grupo 11-1. El orgullo de la escuela, el grupo de excelencia, se había desplomado de los 3 primeros al puesto 42. El puntaje promedio había caído la asombrosa cantidad de 150 puntos. Solo 3 estudiantes, los que se habían visto pálidos como la muerte durante la asamblea, lograron mantener sus puntajes anteriores. El resto se había desplomado. Melissa, la campeona de la educación feliz, había obtenido un puntaje en el percentil 40. Esto es imposible, tartamudeó el señor Davis. Una caída tan drástica. El director va a tener un infarto. Es totalmente posible, señor Davis, dije, dejando el papel. El SAT es una prueba de resistencia, pensamiento crítico y habilidades avanzadas de resolución de problemas bajo presión extrema. Esas habilidades no se desarrollan leyendo novelas durante la hora de estudio o pintando con los dedos. Se desarrollan a través de una práctica rigurosa y sostenida. Dejamos de practicar. Pero el puesto 42, gruñó. Los padres nos van a crucificar. No tenía idea. La explosión ocurrió a la mañana siguiente. Llegué a las puertas de la escuela a las 7:30 am y me encontré con una multitud. Más de 50 padres estaban reunidos frente a la entrada principal. Sus rostros estaban contraídos por una mezcla de pánico, ira y desesperación. Sostenían impresiones de las clasificaciones del examen, gritando a los guardias de seguridad que intentaban desesperadamente evitar que irrumpieran en el edificio. Marcus Bennett estaba al frente, pero ya no lideraba una carga por la educación feliz. Se veía desaliñado y frenético. Cuando vieron acercarse mi auto, la multitud se abalanzó, bloqueándome el paso. Bajé la ventanilla, mi expresión neutral. «¡Señorita Harper!», gritó Marcus, con la voz quebrada. ¿Qué significa esto? El puntaje de mi hijo bajó 200 puntos. Pasó de una universidad estatal competitiva a un colegio comunitario en un mes. «Señorita Harper, tiene que arreglar esto», gritó la madre de Aiden, con lágrimas corriendo por su rostro. Aiden está devastado. Quiere dejar el club de debate. Dice que se siente estúpido. El padre de Lily se abrió paso hasta el frente. Su comportamiento tranquilo fue reemplazado por una intensidad desesperada. «Evelyn, por favor». Lily no ha dejado de llorar desde que vio su puntaje. Sabe que sus posibilidades de obtener una buena beca se han ido. Por favor, reinicie las sesiones de tutoría. Pagaremos lo que quiera. Solo arréglelo. Miré el mar de rostros aterrorizados. Eran las mismas personas que apenas un mes antes me habían acusado de abuso. Las mismas personas que habían vitoreado cuando anuncié la cancelación de las sesiones de estudio vespertinas. Las mismas personas que habían asentido cuando la madre de Melissa condenó llorando mis métodos. «Lo siento», dije, mi voz cortando claramente el clamor. «No puedo ayudarlos». «¿Qué quiere decir con que no puede ayudarnos?», chilló la madre de Melissa, su victimismo anterior reemplazado por un derecho crudo y frenético. «Usted es la maestra. Es su trabajo asegurarse de que obtengan buenas calificaciones. Mi trabajo, según lo ordenado por la Secretaría de Educación y apoyado con entusiasmo por este cuerpo de padres, es proporcionar educación feliz e instrucción de referencia», repliqué, entonando cada palabra. «Estoy cumpliendo ese mandato a la perfección. Los estudiantes están felices, están bien descansados, están disfrutando de una experiencia educativa integral». «¡No queremos una experiencia integral!», rugió Marcus, abandonando finalmente la pretensión. «Queremos que vuelvan las calificaciones. Queremos que vuelvan los cupos de la NU.
Queremos las hojas de trabajo de enriquecimiento. No se puede tener todo, señor Bennett, dije fríamente. Usted quería la avenida ancha y florida. Ya está en ella. Pero esa avenida no lleva a la cima. Lleva a la mitad del pelotón. Si quería la cima, no debería haberse quejado de la subida. Subí la ventanilla e indiqué a los guardias de seguridad que despejaran el camino. Los padres golpeaban el cristal, sus rostros torcidos por la desesperación, pero no miré hacia atrás. La oficina del director era un cuarto de guerra. Anderson caminaba de un lado a otro frenéticamente, con el teléfono pegado a la oreja. El señor Davis revisaba interminables correos electrónicos furiosos. La atmósfera estaba cargada de un destino inminente. «Evelyn», dijo Anderson, colgando el teléfono de un golpe. Era el superintendente. «Exige una explicación completa por la caída en los puntajes. Amenaza con reemplazar a todo el equipo administrativo si no revertimos esto». «¿Revertir qué, director Anderson?», pregunté, tomando asiento. ¿El mandato de la Secretaría de Educación? No puede. Enviaron a un investigador aquí específicamente para hacerla cumplir. Si reinicia los programas intensivos, estará violando la misma política por la que nos elogiaron. ¡Al diablo con la política!, gritó Anderson, con el rostro púrpura. La política no mete a los chicos en las universidades de la Ivy League. La política no evita que los padres se amotinen. Tenemos que volver a como eran las cosas. Inmediatamente. Me niego, dije simplemente. Anderson dejó de caminar. ¿Qué quieres decir con que te niegas? Soy tu director. Te ordeno que reanudes el plan de estudios del grupo de excelencia. ¿Puede ordenarme que enseñe el plan de estudios aprobado, director Anderson?, dije reclinándome en la silla. Y lo estoy haciendo, pero no puede ordenarme que sacrifique mis noches y fines de semana para crear hojas de trabajo de enriquecimiento personalizadas. No puede ordenarme que supervise sesiones de estudio vespertinas no remuneradas. Esas fueron iniciativas voluntarias que tomé porque creía en esos estudiantes. Esa creencia ha sido completamente extinguida. Evelyn, estás siendo irrazonable, suplicó el señor Davis. Los chicos están sufriendo. Los chicos están experimentando las consecuencias naturales de sus elecciones, repliqué. Eligieron la comodidad sobre el rigor. Eligieron la gratificación inmediata sobre el éxito a largo plazo. Y los padres se lo permitieron. Simplemente les estoy permitiendo experimentar la realidad que lucharon tanto por crear. ¿Así que simplemente vas a dejar que fracasen?, preguntó Anderson, su voz una mezcla de ira e incredulidad. No están fracasando, director Anderson, dije suavemente. Están rindiendo exactamente al nivel de una educación feliz de referencia, el puesto 42. Es completamente mediocre, y es exactamente lo que pidieron. Me levanté. Si no hay nada más, tengo una clase que enseñar. Hoy discutiremos los temas emocionales en El guardián entre el centeno. Debería ser muy relajante. El resto del semestre fue un lento y agónico descenso a la realidad para el grupo 11-1. El shock inicial de los resultados de los exámenes de simulación dio paso a una lucha desesperada y frenética. Los padres, al darse cuenta de que la escuela no los salvaría o no podría hacerlo, recurrieron a centros de tutoría privados, pero el daño ya estaba hecho. El programa intensivo y altamente personalizado que había construido durante 3 años no podía ser replicado por un tutor genérico 2 veces por semana. La brecha entre el grupo 11-1 y los estudiantes verdaderamente de élite en otros distritos, que todavía se esforzaban en sus cámaras de tortura, se amplió irrevocablemente. Dentro del aula, la atmósfera se volvió tóxica. La camaradería que había florecido durante la primera semana de educación feliz se evaporó. Fue reemplazada por un silencio tenso y resentido. Los estudiantes que habían mantenido sus calificaciones, los que habían ignorado la relajación y continuado estudiando por su cuenta, fueron tachados de matados. La popularidad de Melissa se desplomó. Los compañeros que antes la habían aclamado como una liberadora, ahora la miraban con una hostilidad apenas velada. Se dieron cuenta demasiado tarde de que su elocuente petición en Internet les había costado su futuro. Ella trató de mantener su fachada alegre, pero la tensión era evidente. Durante una lección de matemáticas sobre cálculo avanzado, que ahora enseñaba estrictamente según el libro de texto sin ninguno de los atajos o aplicaciones del mundo real que solía proporcionar, se derrumbó. «Señorita Harper, no entiendo esto», lloró, cerrando su libro de un golpe. «No lo está explicando bien. Antes lo desglosaba para que tuviera sentido». Toda la clase se volvió para mirarla. Sus expresiones una mezcla de malicia y una esperanza desesperada de que finalmente cediera. La miré desde el podio, mi rostro una máscara indescifrable. «Lo estoy explicando exactamente como lo dicta el plan de estudios, Melissa», dije con calma. Los desgloses avanzados y los conjuntos de problemas personalizados a los que te refieres eran parte de las hojas de trabajo de enriquecimiento que tan elocuentemente describiste como tortura. Como hemos establecido, esta es un aula feliz. Si la explicación del libro de texto te causa angustia, eres libre de leer una novela o participar en una actividad de club. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos por una mezcla de shock y un horror que comenzaba a aflorar. Finalmente lo entendió. La red de seguridad había desaparecido y ella misma había cortado las cuerdas. Rompió a llorar y salió corriendo del aula. Nadie la siguió. El golpe final llegó en mayo durante las evaluaciones preliminares universitarias a nivel estatal. Estas evaluaciones eran críticas para asegurar ofertas de admisión temprana y becas a nivel estatal. El desempeño del grupo 11-1 fue abismal.
Ni un solo estudiante consiguió una oferta de admisión temprana a una universidad de primer nivel. Solo un puñado calificó para becas significativas. La gran mayoría de la clase, incluidos Aiden y Lily, fueron relegados al grupo de admisión general para las universidades estatales. El chat grupal de padres estaba muerto. No hubo arrebatos de ira, ni demandas frenéticas de reuniones, solo un silencio pesado y sofocante de derrota absoluta. El último día del semestre, estaba empacando mi escritorio cuando hubo un golpe tímido en mi puerta. Era el padre de Lily. Parecía 10 años mayor que en la junta de padres. La fuerza tranquila que solía tener había desaparecido, reemplazada por un agotamiento hueco. «Señorita Harper», dijo suavemente, parado torpemente en la puerta. «¿Tiene un minuto? Pase, señor Chin», dije, señalando una silla. Se sentó pesadamente, mirando sus manos. Durante un largo momento, no habló. «Lily recibió hoy sus resultados de la evaluación final», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No calificó para el programa de honor en la universidad estatal. Estará en el grupo de admisión general». «Vi los resultados», respondí. «Es un resultado difícil». Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Fui un tonto, Evelyn. Todos fuimos unos tontos. Dejamos que unas pocas voces ruidosas nos convencieran de que el trabajo duro era abuso. Pensamos que los estábamos protegiendo, pero solo les rompimos las piernas antes de que empezara la carrera». Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. Lo deslizó sobre el escritorio hacia mí. «Sé que es demasiado tarde para el programa de élite. Sé que es demasiado tarde para arreglar los puntajes de los exámenes de simulación, pero por favor, el próximo año es su último año. Por favor, acéptelos de nuevo. Inicie el programa intensivo otra vez. Pagaré yo mismo las sesiones vespertinas. Lucharé contra Marcus Bennett y cualquier otro que se queje. Simplemente no deje que se rinda». Miré el sobre. Era grueso. No lo toqué. «Señor Chun», dije suave pero firmemente, «recoja el sobre». Él se estremeció. Una mirada de profunda desesperación cruzó su rostro. «Por favor, Evelyn, se lo ruego. No me niego por el dinero, señor Chun», expliqué. «Me niego porque la base está rota». El programa intensivo funcionaba porque se construyó sobre la confianza mutua y un compromiso compartido con un objetivo brutal e implacable. Los estudiantes tenían que creer que el dolor valía la recompensa. Los padres tenían que confiar en que no los estaba torturando, sino forjándolos. Me incliné hacia adelante, juntando mis manos sobre el escritorio. Esa confianza se ha ido. Ahora saben que si se pone demasiado difícil, pueden simplemente quejarse, y los adultos bajarán el listón. Si empiezo a presionarlos de nuevo el próximo año y empiezan a sentir la presión, ¿qué pasará? ¿Se esforzarán y seguirán adelante? ¿O publicarán otra petición de ayuda anónima? Cerró los ojos. Una sola lágrima escapó y rodó por su mejilla. Sabía la respuesta. «Ustedes querían que fueran felices, señor Chin, y lo son. Están viviendo la vida de un adolescente promedio. Tienen tiempo libre, tienen poco estrés, pero los adolescentes promedio obtienen resultados promedio. No se puede tener la paz del valle y la vista desde la cumbre». Lentamente extendió la mano y recogió el sobre. Su mano temblaba. Se levantó, luciendo completamente derrotado. «Gracias por su tiempo, señorita Harper», susurró. «Y lo siento». Salió de la oficina, con los hombros caídos, llevando el peso de un arrepentimiento que duraría toda la vida. Al siguiente año académico, fui reasignada. El director Anderson, desesperado por salvar su propia carrera, me transfirió completamente fuera de la división de preparatoria. Me trasladaron a la secundaria, encargada de enseñar inglés a 8º grado. Era una asignación tranquila y de baja presión. Los estudiantes eran enérgicos, pero ansiosos por complacer. Los padres estaban involucrados, pero respetuosos. Enseñaba el plan de estudios. Me iba a casa a las 5:00 p.m. y dormía profundamente todas las noches. Seguí de lejos la pista del grupo 11-1, ahora grupo 12-1. Su último año fue un choque de auto en cámara lenta. Sin la base rigurosa que había construido, fracasaron en sus clases de nivel avanzado. El nuevo maestro que les asignaron, un joven idealista que creía firmemente en el aprendizaje dirigido por los estudiantes, perdió rápidamente el control del aula. Cuando se publicaron los puntajes finales del SAT en la primavera, los resultados fueron exactamente como había predicho. El antiguo grupo de excelencia no produjo ninguna admisión a la Ivy League. Solo una fracción logró entrar en escuelas estatales de primer nivel. La mayoría, incluida Melissa, terminó en colegios comunitarios locales o universidades de segundo nivel. La cámara de tortura para estudiantes había sido desmantelada, pero los estudiantes no habían sido salvados. Simplemente se les había hecho sentir cómodos mientras perdían la carrera más importante de sus vidas. Años después, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. «Señorita Harper, probablemente no quiera saber de mí, pero sentí que necesitaba escribir esto. Me gradúo del colegio comunitario el próximo mes. Me transferiré a una escuela estatal para terminar mi licenciatura en comunicación. Pensé que era muy inteligente en ese entonces. Pensé que estaba luchando contra un sistema injusto. Pensé que usted era la villana que solo quería hacernos sufrir por su propio ego. Estaba equivocada. Simplemente era perezosa y usé la salud mental como excusa para evitar el trabajo duro. Veo a los chicos que estaban en otros distritos, los que se quedaron en sus cámaras de tortura. Ahora se están graduando de Yale y del MIT. Están recibiendo ofertas de trabajo con las que ni siquiera puedo soñar. Quería la luz del sol fuera de la ventana. La obtuve.
pero cambié mi futuro por ella. Lo siento, Melissa. Leí el correo electrónico 2 veces. No sentí ninguna reivindicación, ni una satisfacción engreída. Solo una tristeza silenciosa y persistente por la chica brillante y sensible que había destruido su propio potencial, porque no pudo soportar la oscuridad antes del amanecer. No respondí. No quedaba nada que decir. Cerré mi laptop, recogí mis planes de lección de 8º grado y salí de la escuela. El sol de la tarde era cálido y el aire estaba despejado. Era una tarde hermosa y feliz.